Buenas tardes a todos y todas. Mi ponencia es con Miguel Escalona. En este momento Miguel él es profesor de la UCT acá en Temuco. En este momento está en Charlottesville, en Virginia, con Tom Klubbock, que escribió un libro muy interesante que se llama La Frontera, que es un poco en esa línea que va nuestro trabajo, el trabajo principalmente de Miguel y su tema de doctorado. Y lo que queremos hacer en la presentación hoy es tratar de enfatizar las posibilidades de hacer ecología política histórica. Esto es la meta o el interés nuestro de no solamente hablar de los conflictos como algo contemporáneo, actual, pero parte de una historia de largo aliento y no se resuelve viendo el presente, se resuelve o se enfrenta en su contexto histórico. Y la idea de la ecología política histórica empieza con la noción de lo que es paisaje y el conflicto sobre el entorno. Y Carl Sauer, geógrafo reconocido, que también hizo barbaridades en América Latina en su época, como todos los geógrafos antiguos, hay que evitar que sigamos haciendo lo mismo. Y dice que realmente cuando hablamos de paisaje cultural, es un poco el espacio que nos interesa. Nos interesa no la objetivización del paisaje como medio ambiente, como naturaleza, pero nos interesa ese resultado, el vínculo entre nuestras acciones, nuestra cultura y lo que nos rodea, siendo una entidad en su totalidad. Y en esa línea no solamente los geógrafos tienen interés en una larga historia en términos de paisaje cultural, pero también obviamente los antropólogos, Tim Ingold, llevando esa noción de lo que es cultural, esa relación sociológica en algo más sensorial, más de vivencia diaria. Nuestra vivencia, el paisaje, se convierte en una parte de nosotros, tal como somos parte de él. Esa imposibilidad de separar o objetivizar el otro en ese sentido. Y uno de los pocos autores que ha tratado de armar lo que podemos denominar una ecología política histórica es Carl Offen. Y un poco, yo creo que es tomar lo que todos conocemos como la ecología política contemporánea, con Manuel y Beatriz Bustos. Hablamos de tal vez 4 dimensiones de la ecología política: conocimiento, propiedad, naturaleza, poder. Y aquí Carl Offen ofrece también, agrega otras dimensiones que incluye importantemente, de forma muy importante, la parte espiritual. Y para lo que nosotros queremos comunicar hoy día es la importancia de lo político también en este proceso. Lo político siendo algo fundamental en la construcción de una ecología política histórica. Y tratamos de armar un mono para tratar de llegar a donde nos interesa. A veces hay una disyuntiva entre lo que se puede denominar paisaje cultural, el tipo de investigación que hace en torno de paisajes culturales, en turismo, en ciudades, por ejemplo, más bien positiva, una mirada positiva sobre la construcción cultural paisaje, y tal vez la ecología política basada que surge de esta otra lógica, tal vez neomarxista, de origen y dominante. Y lo que queremos decir es que están relacionados. Si nos interesa la historia de la paisaje cultural, los aspectos inicialmente materiales, la objetivización del medio ambiente y después la subjetividad, la percepción para esta fenomenología, y después agregamos el trabajo de otros pensando en esa misma experiencia sensorial de lo que nos rodea, nos lleva no solamente a entender estas relaciones e interesarnos en estas relaciones, pero también plantearlo como un desafío político de cómo construimos estas relaciones, cómo nosotros también, las sensaciones asociadas a las percepciones, también son construcciones políticas. Nuestras percepciones no son separadas, no son separadas de una raíz, de una historia de cómo podemos ver y cómo podemos experimentar. Hay una raíz cultural fuertemente en esa línea. Por eso lo que queremos hacer, y lo que en forma muy breve hoy día, es cómo llegamos a entender paisajes culturales desde una lógica política y volviendo a unos elementos claves de la discusión sobre geografía política,
también sobre hegemonía cultural, entonces las construcciones dominantes, para entender, revelar las construcciones contrahegemónicas de resistencia, y en este sentido el interés en la construcción del sentido común, más de una lógica de Gramsci, ¿qué entendemos como un sentido? ¿Qué es común? ¿Qué entendemos generalizado en términos del paisaje, en la región, en ciertas comunas, en ciertas cuencas, que es normalizado? Y al final uno puede plantear también como Gramsci, eso es lo que enseña en colegio, eso es lo que es, hay que aprender como es, no está contestado. También los dispositivos de poder. Aquí estamos hablando de dispositivos también intelectuales, la idea de cómo las construcciones a través de textos, imágenes, pero también construcciones de dispositivos físicos en términos de cómo vamos dominando el paisaje y construyendo en el paisaje, dejando artefactos que también representan relaciones de poder en el espacio. Y Don Mitchell tal vez lo plantea también esa necesidad de vincular paisaje cultural con poder. Aquí estamos hablando de poder. Al final, el paisaje cultural no es nada más que una construcción que surge de ciertas relaciones de poder, de lo que es legitimizado, lo que está resistido y lo que está generado en un sentido común, construido como un sentido común. A pesar de la gente pensando que es así, lo vemos así, y la posibilidad también en formas para contestarlo, esa representación silenciosa. Esa representación silenciosa que se imparte desde los colegios y también se reproduce dentro de las mismas universidades. Somos parte del problema en ese sentido. Y un poco el trabajo de Miguel, activando aquí o trabajando en el archivo aquí en Temuco, el archivo regional y en otras fuentes, es salpicando unas fuentes para un poco llegar a los ámbitos donde nos interesa armar y construir esa idea de la ecología política histórica. Yo creo que hay muchas formas de llegar o posiciones que llegan a estas construcciones. Por eso es demasiado fácil o reduccionista también reducirse solamente a una construcción económica. Porque esta construcción económica va de la mano de la construcción política, la clase política. Y sabemos también que no son separadas. Es la economía política, la de la naturaleza, que es una definición de la ecología política. Pero también sabemos que hay una construcción intelectual, también cultural, de cómo podemos ver el paisaje, construir la naturaleza en distintas formas. Y aquí lo que estamos haciendo acá es viendo textos, no estamos viendo la contraparte, las otras visiones, percepciones, posiciones que surgen desde abajo, desde otros residentes. Eso viene más adelante en el trabajo de Miguel. Pero aquí lo que nos interesa en esta presentación es esa construcción de una hegemonía cultural sobre la región. Y aquí, por ejemplo, la construcción desde los élites. Los élites son sumamente importantes en esa construcción del otro, del indio acá, que se reduce, una construcción bien reducida, bien, yo creo que Frantz Fanon sería como esa construcción del otro, el the wretched, y aquí el perezoso, goloso, propenso a la embriaguez, etc. Esta construcción del otro también es una forma de sacar la legitimidad del otro de existir en el territorio. Y también habla un poco de las comunicaciones, de la infraestructura, la importancia de la infraestructura en la posibilidad de crear ciudades, traer la modernidad. Por eso, detrás de las posibilidades más adelante, a través de la legislación, es una élite intelectual de áreas como botánica, geología, que van construyendo una base intelectual sobre lo cual los políticos y después una élite económica pueden ir también aportando, construyendo, afirmando una cierta construcción que puede ser parte de esa lógica que el argumento con Miguel persiste hoy día. La crisis, el conflicto mapuche, esa construcción muy rara que es un conflicto mapuche, es un conflicto construido por mí y la resistencia por ser un conflicto es tuyo. Y eso se construye sobre la base de una historia muy larga. Porque desde esa construcción de los intelectuales tenemos una serie de legislación
que empieza a consolidar estos imaginarios en ley, incluyendo la idea de los gente inescrupulosos y a veces inhumanos que también están hostilizando a los grupos indígenas. Por eso también hay algunos parlamentarios, y más fuerte fin de siglo, que también están reconociendo el problema. Por eso otro elemento acá, que siempre han ido resistencias de distintos ámbitos, también en contra de esa construcción dominante, hegemónica, sólida. Por eso hay resistencias también en estos ámbitos de élite intelectual, élite político y élite económico en ese sentido. Y la parte, la élite económica, claro, surgen estos individuos como José Bunsta, esa idea de la posibilidad de crear patrimonio en la región, creando un nuevo modelo de extracción, inicialmente con el concepto del granero, pero va acoplado con esto los dispositivos, la infraestructura asociada en la creación de estos imperios. Al final, esta idea de la construcción de estos imperios que se ve en otras partes de América Latina, no solamente acá, pues esta región no es excepcional en ese sentido. Seguimos también con esa lógica en esa parte de la élite, el movimiento desde el granero hacia la parte forestal, y ahí surgen los intelectuales de nuevo, los académicos diciendo que ese terreno sirve para la producción forestal. Por eso se construye desde la academia, se construye desde lo intelectual, sobre lo cual la economía política empieza a construir aspectos y dimensiones de propiedad, producción y comercio en torno de esa construcción que viene de los intelectuales. Y eso es muy importante en las construcciones de Gramsci, como los intelectuales también construyen estas posibilidades, aquí denegando la posibilidad de otros construir visiones alternativas y construcciones mismas del paisaje de forma distinta. Saltamos, por ejemplo, 50 años. Miguel en su trabajo está trabajando un periodo muy largo para ver cómo evolucionan en estas tres fases, del granero, diversificación agrícola y volviendo a lo forestal. Y uno piensa que realmente la parte forestal empieza con fuerza en los años 70, pero aquí estamos planteando que esta región es, que utilizamos mucho en la geografía, de vocación forestal, ya empezando en los 40 y 50. Y eso va acoplado con la infraestructura. Yo creo que a veces en la geografía hay pocas geografías de infraestructura. Sabiendo que la importancia de los transportistas, ingenieros de transporte, dan a la infraestructura, y nosotros como es algo secundario, tenemos producción, actividad, pero infraestructura como una posibilidad de generar esa conquista del territorio. La imposición física por estos dispositivos es clave, y la colección de Gustave Vergniaud, 1890, que viene a ayudar en la construcción belga, y sus fotografías mostrando esa transición del paisaje, vinculando aserraderos con sistemas a través de ferrocarriles, con otros sistemas, generando redes y la conectividad y centralizando esa conectividad a través de nodos principales, que es una forma de crear el territorio sin nadie. Es un territorio para conquistar, para dominar, y parte de esa construcción de la hegemonía cultural es ese espacio sin actores válidos, porque ya hemos deconstruido ese otro ilegítimo en los años 40, 1850, 60, a través de los intelectuales, y después construir encima la posibilidad de controlar y dominar a través de estos dispositivos de infraestructura, empezando con las conquistas a través de las fortalezas. Y, por mientras, no es solamente empezar que es un grupo que domina el otro grupo. Hay voces cuestionando hasta los 50 y sigue. Siempre hay voces de disidencia, de resistencia. También los indios son chilenos en los años 50, aunque planteándolo necesita como el contexto más bien marxista. Y termino con esto porque es un trabajo que sigue en evolución. Este es parte de un artículo que estamos armando para la revista Aria, porque nos interesa la importancia de contextualizar la ecología política en trayectorias de más largo aliento.
Y no solamente plantear el conflicto, hablar del conflicto como si fuera descontextualizado, y si el reclamo se resuelve a través de un conocimiento del evento o la actividad o un periodo muy corto. En contextualizarlo, podemos entender la construcción del conflicto. Y la construcción del conflicto es meterse en el discurso, y es a través de dominar, controlar el discurso, que se puede meterse también en entender y abarcar el conflicto. Por eso nos interesa entender las narrativas dominantes, no solamente hoy día, pero en la historia. Y también las narrativas contestatarios de los élites económico, intelectual, político, que también apoyan a otros grupos, que no es solamente blanco y negro. Hay matices. Es interesante cómo estas alternativas también se van siendo apagadas, dominadas en la lógica de Gramsci. Por eso, esa construcción de Araucanía o Almapo, justamente esa elección es lo más evidente. El vocabulario que utilizamos para poder explicar, definir, separar, fragmentar ese territorio. Y nos interesa en esta idea de la construcción de paisaje de poder decir que no solamente un análisis de paisaje cultural es suficiente bajo la lógica fenomenológica y también ese concepto de dwelling de Ingold. El paisaje cultural es una construcción política y no entender un poco la idea de la construcción de hegemonía en esa construcción de la paisaje nos deja con muy pocas herramientas para poder entrar en un debate sobre los conflictos que están surgiendo hoy día. Esa es la idea de la presentación. Gracias.